Buenas tardes. Gracias por asistir a este primer conversatorio de 3 charlas que hemos planificado con el equipo docente que hace clase de la asignatura de investigación educación inclusiva en Instituto de Ciencias de la Educación. Comenzamos este día con el tema de discapacidad e inclusión. Tenemos 3 invitadas, grandes invitadas, que nos van a hablar de 3 temas muy importantes para el contexto educacional en el cual nosotros y nosotras nos vamos desarrollando. Su nombre son Montserrat Valdebenito, ella es estudiante de Pedagogía en Historia, es una estudiante que ha desarrollado el enfoque inclusivo para colaborar con sus compañeros y sus compañeras, un ejemplo a seguir, Montserrat. Tenemos también a la experta en discapacidad visual, la señorita María Cristina González. Ella es docente de diferencial, trabaja en la Escuela de Discapacidad Visual Ansáliba de la ciudad de Valdivia. Y también tenemos con nosotros a Claudia Reagada, quien ella es docente diferencial también, que trabaja con UH Inclusiva, ¿ya? En esta ocasión Claudia tiene algunos problemas de conexión, por lo tanto su cámara va a estar apagada, pero ella está atenta a todo lo que suceda y va a hacer su presentación igual, ¿ya? Todas las dudas, todas las consultas, las interrogantes que vayan generándose en el desarrollo de las presentaciones, ya sea de Montserrat, María Cristina o de Claudia, las pueden ir dejando en el chat. Ellas van a hacer su presentación y luego vamos a hacer una ronda de preguntas para iniciar la conversación y el diálogo. Así que dejo con ustedes a la estudiante Montserrat Valdebenito, quien va a abrir el diálogo en este primer encuentro. Hola, sí, voy a compartir pantalla por mientras. Agradeciéndole la invitación, por supuesto, para mí es un honor ser parte de este conversatorio junto con la profesora Claudia Reagada y conocer también sobre el trabajo de la profesora María Cristina. Como bien lo dijo la profesora Carolina, mi nombre es Montserrat Valdebenito, soy estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales y empecé a conocer sobre el trabajo de la educación inclusiva durante mi tercer semestre de carrera, en el momento en que tuvimos que empezar a realizar las prácticas tempranas de la carrera. Como Maya Innovada teníamos prácticas tempranas desde el tercer semestre y hubo algunas compañeras y compañeros que tenían que ir a asistir a colegios diferenciales, específicamente a la Escuela Especial Walter Smith. Y ella nos presentaba la inquietud, ¿cierto? Como en estas conversaciones entre pasillos, en la vida, en el quehacer estudiantil, que básicamente les costaba realizar sus actividades y que de cierta forma no tenían ni idea cómo trabajar en una escuela diferencial porque ellas creían que su formación no lo estaba preparando para una escuela diferencial, ¿cierto? Entendiendo la dicotomía entre escuela diferencial y escuela regular, nosotros creíamos que la educación que estábamos teniendo hasta el momento no estaba preparando, ¿cierto?, para esta escuela regular y no para el contexto diferencial. De esta forma, un día, estando en las laborancias universitarias que hacía junto en la biblioteca, durante el tercer semestre de la universidad, se acerca a mi compañera Tatiana, quien se ve en la foto de camisa cuadro, ¿cierto? Y me pregunta si quiero postular junto con ella los proyectos de vinculación con el medio de la Oficina de Vinculación con el Medio, que año a año, ¿cierto?, realiza proyectos concursables a los que los estudiantes, junto con funcionarios y docentes, pueden realizar de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿cierto? Decidimos conformar nuestro equipo de trabajo junto con la secretaria de escuela, Berta Ojeda, quien es psicopedagoga y en ese momento estaba realizando su segunda carrera en educación diferencial y había realizado prácticas en el Centro Integral San Marco de Isla Teja. Y también quisimos invitar a nuestro equipo, a la profesora Patricia Thibaut, porque sabíamos que ella había realizado investigaciones en el área de educación.
Así entonces decidimos postular con el proyecto Sintiendo Aprendo, destinados a la educación inclusiva, porque creíamos que nos faltaban las herramientas de formación para trabajar en el área de educación diferencial, y nosotras creíamos en ese momento que la mejor instancia para hacer educación inclusiva, ¿cierto?, eran en las escuelas diferenciales, en ese momento. Realizamos la postulación, ¿cierto? Perdón, profe, pero sí me estoy pasando en el tiempo, no lo empecé a contar, así que gracias. Postulamos a los proyectos y nos adjudicamos la iniciativa. Comenzamos, ¿cierto?, a realizar una serie de materiales didácticos como las alfombras sensoriales que ustedes pueden ver en la esquina, ¿cierto? Conocimos a la terapeuta del colegio, Cristina Álvarez, quien nos realizó una lista de 6 estudiantes, 5 niños y una niña con espectro autista, y entre los 3 y los 6 años, bien pequeñitos. Y comenzamos, ¿cierto?, a realizar las planificaciones de estos talleres sensoriales en torno a las necesidades educativas especiales que presentaban los niños niños y niñas con autismo, cuál era su déficit, ¿cierto?, reconociendo cuáles eran las problemáticas que tenían estos niños, basados principalmente en la tríada de problemas de la interacción social, intereses repetitivos, poca flexibilidad, alteración en el lenguaje, etc. Pero al momento de tener nuestras planificaciones, ¿cierto?, leer los programas y sugerencias que realizaba el Mineduc para las escuelas diferenciales, nos encontramos con un grave problema cuando llegamos a la realidad. ¿Qué creen ustedes que nos pasó? Cuando nosotros llegamos a la sala de clase, ¿cierto?, con estas planificaciones centradas en las necesidades educativas especiales de los niños y niñas, centradas cuál era el déficit de los niños que tenían, los niños con autismo, con esta serie de materiales sensoriales que nosotros habíamos creído porque lo leímos en una serie de investigaciones, ¿cierto?, nos dimos cuenta que estábamos realizando planificaciones que estaban centradas totalmente en la teoría asistencialista y capacitista, y que en la realidad quedaban totalmente nulas. No conocíamos cuáles eran los intereses de estos niños y niñas, no conocíamos cuáles eran sus gustos, no conocíamos cuál era su integración en la sala, porque eran pequeñitos, recién venían llegando, o sea, integrándose al colegio. Solo sabíamos cuáles eran sus nombres, que tenían autismo, cuáles eran las características del autismo, cuál era el déficit del autismo, ¿cierto?, y sus edades. No conocíamos a Vicente, no conocíamos a Agustín, no conocíamos al Amparo. Por consiguiente, nuestras prácticas dentro de la realidad misma, ¿cierto?, cuando intentamos llevarla a cabo, se vieron totalmente mermadas. Y nos continuamos dando cuenta que nuestra formación, ¿cierto?, dentro de la educación inclusiva, se encontraba deficitaria, ¿cierto? Era una educación más bien centrada en el asistencialismo más que en la práctica misma. Así logramos realizar los talleres, fue un aprendizaje totalmente enriquecedor, ¿cierto? Ahí estamos trabajando con la terapeuta del establecimiento, Cristina Álvarez, y podemos aprender completamente y aprender en la práctica, ¿cierto?, lo que era realizar una educación inclusiva, ¿cierto? Y una serie de otras cuestiones, como que las estadísticas y marcos generales no son determinantes, no determina quién es el niño y la niña a quién le vamos a realizar las prácticas, ¿cierto? Que debemos conocerlo para poder realizar una planificación, y que muchas veces, incluso conociendo al niño y a la niña, aquella planificación ese día no va a funcionar de lleno, que la inclusión educativa no solo aprende el potencial educando, ¿cierto?, sino que aprendemos todas y todos, desde el estudiante, o sea, desde el compañero y la compañera de aquel estudiante hasta el profesor y la profesora dentro de la sala de clases, que la inclusión no basta con incluir a la y los estudiantes en situaciones de discapacidad, ¿cierto?, en una escuela regular, sino se realizan las capacitaciones a la comunidad educativa misma, que la inclusión socioeducativa no es tarea solo de profesoras, profesores diferenciales, psicopedagogos, psicopedagogas, ni que solamente está dentro de las escuelas diferenciales. Y lo más importante, ¿cierto?, es que pudimos despojarnos de nuestros prejuicios y comprender que la inclusión no pasa por la tipificación y el reconocimiento de las necesidades educativas especiales, sino que debemos movernos bajo un paradigma que contemple las barreras para el aprendizaje y la participación de todas y todos los estudiantes, ¿cierto?, cuestionando desde las prácticas educativas mismas hasta las políticas educativas y nuestras prácticas culturales propias, ¿cierto?, como sociedad. Entonces, nosotros llegamos a la conclusión de que nos faltaba aún más conocimiento dentro de la práctica y dentro de nuestra formación. Así llegamos a mi segundo proyecto, Manos con Sentido,
quien luego de tener el curso de educación inclusiva junto al profesor Javier Vega, nos damos cuenta que la educación inclusiva es un mundo amplísimo y que nos faltaba un mayor conocimiento, ¿cierto? Tuve el agrado de conocer durante el curso la unidad de OH Inclusiva, unidad de responsabilidad social, en donde está la profesora Claudia Arriagada, ¿cierto? Y la recordaba que ella tenía una gran iniciativa dentro del tema y que había planteado, ¿cierto?, los principios de una educación inclusiva, de una formación inclusiva dentro de la universidad. Por consiguiente, me pongo en contacto con ella, le cuento la idea de los talleres orientados para profesores y para futuros profesoras y profesoras en formación de la universidad, y ella se encuentra totalmente dispuesta a realizar, ¿no es cierto?, a ayudarnos. Realizamos nuestro segundo... iniciamos el proceso de la creación del proyecto, lo postulamos y volvemos a ganar, pero esta vez bajo los proyectos concursables de la DAE, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad, y logramos adjudicarnos el premio nuevamente. Ahí podemos ver una serie de talleres, esta vez, cierto, bajo la modalidad online, debido a la pandemia que nos aqueja. Tenemos estudiantes de las distintas áreas de la educación, educación en comunicación y lengua inglesa, educación, o sea, lenguaje y comunicación, educación física e historia y ciencias sociales. Y trabajamos junto con, bueno, la profesora Claudia Arriagada, ¿cierto?, que aquí presente, y el psicólogo Sergio Veroiza realizan los talleres y aprendemos en base a 3 tópicos generales. Educación en Derechos Humanos es el primero, en donde aprendemos la importancia y qué son los derechos humanos, ¿cierto? Y de qué hablamos cuando hablamos de diversidad, los objetivos de desarrollo sustentable, las competencias para el profesional del siglo XXI, ¿cierto? Bajo el segundo tópico, inclusión educativa. Hablamos sobre la diferencia entre integración, la diferencia entre integración e inclusión, los factores de inclusión en el sistema educativo, cuáles son los grupos de especial protección, ¿cierto? Y cuál es nuestra responsabilidad social como futuros docentes para con ellos. Género y diversidad, discapacidad, condición de espectro autista e interculturalidad, y mientras que la tercera temática, la introducción a la cultura sorda y lengua de señas, aún está pendiente, ¿cierto? Estamos dentro de la realización del mismo. Vamos a ver mitos en torno a la cultura sorda, el abecedario en lengua de señas, saludos y preguntas cotidianas, días MS, etcétera. Así que ahí nos falta por terminar todavía ese tópico, estamos en ello. Eso, perdón si avancé muy rápido, pero en torno al tiempo intenté condensarlo. Súper bien, Montserrat. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Puedes dejar de compartir? Sí. Gracias. De nada. Seguimos con Claudia. Claudia, por favor, para que puedas hacer tu presentación. Súper, gracias. A ver. Ya. Es que la Monse casi lo dijo todo. Estamos conectadas. Pero un poco enlazar con lo que habló la Monse, que es súper pertinente. Y yo quiero que nos encuadremos un poquito en la historia y en la evolución de los enfoques para abordar la discapacidad, porque mucho se habla de estos 3 últimos enfoques que aparecen en la pantalla, que son como los grises más oscuros, y eso es lo que hemos podido escuchar, pero eso tiene que ver mucho con nuestro desarrollo como personas que participan de una sociedad, ¿verdad? La sociedad ha evolucionado, por lo tanto estos enfoques de cómo vemos a las personas con discapacidad también, y es importante tenerlos presentes y situarnos desde ahí para construir, ¿sí? Sabemos que hay harta demanda, entonces necesitamos profesionales que construyan en base a estos enfoques. Y aquí lo voy a explicar un poco mejor. Bueno, está el de aniquilamiento, exterminio, ¿sí? que considera a las personas con discapacidad como un peligro para la supervivencia de su grupo social. Y tal vez si nosotros lo vemos ahora vamos a decir, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo esas personas podían mirar desde ahí a otras personas? Pero hay que contextualizar en la época en que esto sucedía también. Luego viene el caritativo y represivo, que ve a las personas en situación de discapacidad como sujetas a las donaciones y a la caridad. Y eso yo
desde mi punto de vista, todavía lo veo un poco en algunos lugares. Luego el médico reparador, y aquí ustedes se van situando en lo que recuerdan, en lo que conocen y en lo que todavía permanece, que son las personas en situación de discapacidad consideradas como enfermas, y aquí se prioriza la búsqueda de una cura, de una rehabilitación para que las personas puedan desenvolverse dentro de la sociedad. Pero si no eres igual que la mayoría, te frito. Luego el normalizador asistencialista, y es que el Estado aquí define la normalidad y establece el trato que dará a las personas con discapacidad. Y aquí surge, por ejemplo, el SENADIS, o el FONADIS en esos tiempos, ¿ya? Donde las personas con discapacidad tenían que ir a, bueno, y todavía sigue un poco como ese objetivo del SENADIS, que es que las personas van y reciben ayudas técnicas y dependientes del Estado, y ahí están las becas para las personas con discapacidad también. Luego viene el enfoque social, que define la discapacidad en función de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Y aquí empezamos un poco ya a entrar a lo que conocemos. El biopsicosocial, que ya es un poco más amplio y define la discapacidad en función de las condiciones de salud y factores personales y ambientales, y en el que estamos ahora, ¿ya? Que, o sea, podemos ver todavía que permanece, que estamos como del médico en adelante, hay como una mezcla de eso en el sistema educativo, pero lo que está ahora presente y lo que el Estado ha dicho a través de sus políticas es el enfoque de derechos humanos, que define a la persona como sujeto de derecho, y el Estado es el garante de cumplir estos derechos. Ahí estamos en términos de políticas, ¿sí? Y aquí lo podemos observar, o sea, Chile ha firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y esta convención define lo que es discapacidad y lo que es persona con discapacidad, y dice que reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona, que lo vimos ya en la diapositiva anterior, y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Me faltó el demás. Pero lo que está en negro es súper importante, lo que es participación plena y efectiva en la sociedad, ¿ya? Y persona con discapacidad, dice, las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo de su vida. Dice que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, todo lo que tiene que ver con la inclusión desde un enfoque de derechos, no es con las deficiencias que tenga la persona, sino que tiene que ver cómo esta persona participa en la sociedad, que tiene que ver con el objetivo de la educación también. Y aquí la UNESCO define lo que es la inclusión. Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa y de nuevo participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Eso es la inclusión. Entonces aquí yo hice esta especie de línea del tiempo con respecto a las políticas del sistema educativo, ¿ya? Y acá el 2006 Chile firma esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que vimos antes, el 2009 la Ley General de Educación, el Decreto 170, el 2010 la Ley 20.422, el 2015 el Decreto 83, el 2015 de nuevo, Ley de Inclusión Escolar, ya tiene nombre, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 4. ¿Ya? Entonces, seguimos, en resumen, el Estado sigue impulsando y promoviendo de alguna manera la inclusión educativa con enfoque de derechos. Ahora, para promover una inclusión educativa con enfoque de derechos, no basta solamente con tener políticas, ¿ya? Y aquí empieza todo un rollo, digamos, con la formación inicial de los profesores, la formación continua, cómo el sistema está apto para atender a toda la diversidad, incluyéndonos a nosotros, con todas las brechas. Entonces,
aquí la Ley General de Educación, en su artículo 23, nos dice, se entenderá que un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo. Ese es el objetivo de la educación, y aprendizaje, y contribuir a los fines de la educación. Y luego, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13, dice que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se impulsan los objetivos de desarrollo sostenible, objetivos que Chile, en los que impulsa la ONU, donde Chile es un Estado miembro. Y dice que la educación de calidad debe garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. ¿Ya? Y para terminar, yo quiero compartir este video con ustedes porque probablemente quedan muchas dudas. Yo les hablo del enfoque de derechos, los derechos humanos, ¿verdad? Y yo sé que a la cabeza se vienen muchas barreras, pero ¿cómo me estás hablando de derechos? Si al final esto pasa en el sistema, somos 40, un profesor, ¿sí? Y esos son conflictos y nudos críticos que hay en la educación y que culturalmente no sabemos tal vez plantear ni conversar porque nuestra sociedad ve los problemas o los conflictos como algo negativo y no como un espacio donde podemos conversar y podemos construir. Y a mí me gusta mucho esta profesora que es Claudia Matus, que es de la Universidad Católica. Es una investigadora que tiene un núcleo, de investigación sobre inclusión. Ahí quiero compartir, para terminar, quiero compartir algo de ella. La idea de cómo hemos trabajado los temas de diversidad e inclusión han sido muy reduccionistas, han estado muy limitados al tema de discapacidad y necesidades educativas especiales. Sin embargo, hoy día lo que nos exige la Ley de Inclusión Escolar es poder avanzar, en este caso puntual, en la formación de profesores y profesoras. Evidentemente una profesora, ¿no es cierto?, que sale de un programa en donde nunca ha visto nada, ninguna teoría que tenga que ver, por ejemplo, con raza y toda la evolución que hay dentro de esas líneas de trabajo, obviamente va a salir al espacio escolar tomando decisiones pedagógicas, disciplinares, de gestión, basadas en el sentido común. Y en este caso, ¿no es cierto?, el sentido común se transforma en un problema, porque obviamente si una no ha sido formada en algo, actúa y toma decisiones de acuerdo con aquello que le enseñaron en la casa. Y en este caso estamos hablando de un conocimiento que es súper específico, que tiene efectos importantes en la calidad de la educación. Por lo tanto, ese yo diría que es un foco en donde nosotros, estoy hablando como facultades de educación en Chile, debiéramos poner atención a cómo vamos a ir reforzando para ir apoyando la implementación de la Ley de Inclusión Escolar. Eso, gracias por tu atención. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Le damos entonces a María Cristina para que ella pueda iniciar su presentación sobre discapacidad visual e inclusión. Está silenciada. Ahí sí. Ahí sí. Ya, la comparto. Acá está. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Vale. Ya. Hola, mi nombre es María Cristina González. Bueno, soy profesora de educación diferencial con especialidad en trastornos de visión. ¿Ya? La idea es justamente comenzar un poco con qué es discapacidad visual. Lo que pasa es que podemos hablar de muchas cosas, pero siento que es súper necesario saber de qué es lo que estamos hablando en este sentido. Bueno, el mecanismo de la visión es que el ojo percibe y transforma la información que llega, transforma en la retina toda la energía luminosa que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder ver necesitamos un ojo, un nervio óptico y la corteza cerebral. ¿Ya? Entonces, en alguna de estas tres cosas podríamos tener alguna dificultad. ¿Ya? Los errores de refracción más comunes son, obvio, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo.
ya que ocasionalmente no llegan a problemas visuales severos, pero dificultan la visión, ¿ya? Pero cuando empezamos a hablar de errores de refracción, también tenemos que considerar que está la ceguera y la baja visión como dos términos muy como fuertes. Que la ceguera es la pérdida total de visión y la baja visión es la disminución de las funciones visuales. Está todo, todo marcado y todo definido. Por ejemplo, una baja visión es, si nosotros estiramos nuestros brazos, se supone que deberíamos ver en 180 grados, mirando hacia adelante, pero en baja visión se nos acorta a 10 grados aproximadamente. Y además, nuestra agudeza visual y todo va siendo muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que en las escuelas, universidades y en todas partes nos podemos encontrar con personas que tengan, de alguna manera, alguna de estas condiciones, ¿ya? Que pueden ser hereditarias, congénitas o adquiridas, y como les decía antes, puede estar en el globo ocular, en el nervio óptico o en la corteza. En la corteza la más común son los tumores y las cosas que además ocurren a avanzada edad. No necesariamente viejitos, pero sí de mayor edad. Y obviamente pueden afectar todo lo que les comentaba de agudeza visual, de campo visual, o algunas funciones oculares. Ya, incluso, por ejemplo, la percepción del color o la motilidad ocular. No sé si conocen alguna persona que, por ejemplo, tenga nistagmus, que es este movimiento del ojo. Imagínense una persona en clases o tratando de leer un texto que se le mueva el ojo regularmente. Es como estar tomando un diario y mover la cabeza, mover la cabeza, mover la cabeza. Les va a costar muchísimo concentrarse. Además, sus tiempos de atención van a ser muy cortos. Espero que me estén entendiendo. Bueno, cualquier cosa al final podemos conversar. Y lo otro es que además en la parte visual se habla de grupos funcionales. Por ejemplo, los que tienen problemas al medio, en el campo, y en el centro. Que hay una foto que está una persona sentada y tiene una mancha al medio. Entonces, obviamente que si al medio tengo una mancha, evidentemente me va a costar mucho poder enfocar, poder caminar y poder hacer un montón de cosas, reconocer personas en la calle, por ejemplo. Hasta leer y escribir, en tinta me refiero. O los que es al revés, que uno ve como en tubo, cuando uno pone su mano en tubito y trata de mirar, es súper difícil. Esto es súper común, por ejemplo, en la retinitis pigmentosa o el glaucoma, que en la noche, nada. Entonces, es muy difícil. No se calcula las distancias, tienen problemas de movilidad, y evidentemente la disminución importante de la velocidad lectora. Las hemianopsias, habitualmente lo que les decía, todo lo que pasa a nivel de cabeza, de traumatismo y cosas así, habitualmente pasa esto, que ves la mitad, externa o interna, o hacia abajo o hacia arriba. Entonces imagínense lo difícil que es tratar de, por ejemplo, poner atención en la pizarra. Si yo veo de mi nariz hacia abajo solamente, tendría que levantar la cabeza o bajar la cabeza, dependiendo por dónde vea. Entonces igual es muy complejo, ¿ya? Y este ya sí es de más viejitos, la visión borrosa, ¿ya? Que se dificulta para leer y para ver de lejos, ¿ya? Provoca mucho deslumbramiento, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente uno, dentro de nuestra santa ignorancia, dice, ok, esta persona, por ejemplo, tiene baja visión en una sala de clases, ¿qué hago? La pongo al lado de la ventana. Y no necesariamente estar al lado de la ventana me va a indicar que esa persona va a ver mejor. Al contrario, puede ser que dependiendo del problema visual que tenga, vea solo un brillo eterno en su hoja. ¿Me explico? Entonces, igual para eso es súper necesario conocer cuánto ve nuestro estudiante o cómo ve, de la forma que tiene para ver. Y lo que les decía del estrabismo y del nistagmus, que, no sé, de verdad inténtenlo en la casa, pongan un texto y muevan la cabeza y traten de leer. No creo que dure más de 5 minutos, ¿ya? Porque obviamente molesta. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta visión baja, por ejemplo, es necesario que tengan un apoyo. En este sentido, una necesidad educativa especial característica de los estudiantes con baja visión necesita un control ambiental y ayudas ópticas.
que es, por ejemplo, si estoy aprendiendo a escribir y tengo baja visión, lo más probable es que ocupe un atril, que es una tremenda tabla, ya, que es grande, es como un computador, pero que además a los niños pequeños les llama mucho la atención, entonces se las tratan de tomar, y entonces es necesario educar a todo el curso en este caso, o patear el bastón, cuando ya utilizan bastón, o jugar un poco con eso, entonces tratar de que se conozca y no se vea como algo extraño lo que están haciendo. Y por eso, obviamente, una intervención temprana y una intervención en la escuela, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que para todo esto, lo que decían las chicas antes, todo lo que tiene que ver con las leyes y con todo lo que se están haciendo, estos cambios importantes que se están haciendo en la educación, es súper importante también la parte psicosocial, todo lo que tiene que ver con la confianza, con la motivación, con la aceptación de la condición, ¿ya? ¿Por qué? Porque de alguna manera van a ser chicos que van a ocupar una cosa distinta, que tal vez van a trabajar con el computador apagado si son ciegos, y que el del lado, ¿por qué está apagado? ¿Y por qué te habla? ¿Y por qué habla el teléfono? Entonces, es necesario de alguna manera darle herramientas a las personas para que puedan enfrentar al resto de los compañeros también, ¿ya? Como les decía, se necesita de repente más tiempo para realizar las tareas, ¿ya? Si nos encontramos con una persona ciega total, obviamente el aprendizaje tiene que ser activo. ¿Por qué? Porque si ustedes en este minuto cierran los ojos y yo les digo, bueno, lo que está escrito en la pantalla es lo que está pasando, no van a entender nada. ¿Por qué? Porque si consideramos que aproximadamente el 90% de información entra de manera visual, tenemos que hablar mucho. Bueno, hablo rápido, perdón. eh, eh, Se pasa por eso, entonces necesitamos mucha información oral y por ende tiene que partir de lo concreto para después poder generalizar. Si ya nos encontramos con una persona adulta que ya ha pasado por todo este proceso, lo más probable es que no necesite tanto apoyo como un niño pequeño, ¿ya? Pero igual de todas maneras necesitamos cosas como súper básicas, como por ejemplo orientarse en el espacio donde están, ¿ya? Súper importante, por favor, si en algún momento se encuentran con una persona ciega o con baja visión, guarden la silla, ¿ya? Porque eso es tropezón seguro, ¿ya? O las puertas de los muebles. O sea, yo creo que más de alguno se da un cabezazo sin querer, pero imagínense una persona que además le cuesta ver y que va caminando, ¡ta! Golpe. Además, adquirir un sistema de lectoescritura alternativo, como en este caso puede ser el Braille, ¿ya? Pero en la actualidad se está ocupando mucho todo lo que tiene que ver con la cifratecnología, que son los computadores, que uno le instala un programa y puedes escribir, hablar, chatear y hacer todo desde ahí, ¿ya? Pero para eso también, por ejemplo, si se les envían información, ver efectivamente que sea compatible con el computador. ¿Por qué? Porque hay algunos que no se leen, otros que sí, que están, que no están en el mismo formato, entonces es como leer una foto, ¿ya? Caro, me avisa si me paso. Y obviamente todo lo que tiene que ver con una autonomía personal, ¿ya? Una cosa interesante es los colores, ¿ya? Si tú trabajas con una persona con baja visión, los colores son muy importantes. ¿Por qué? Porque necesitas realizar un buen contraste de texto, de letras. Por ejemplo, para leer, las mejores son, por ejemplo, la Arial, la Verdana, ¿ya? Y las combinaciones, ¿ya? Que por ejemplo, yo tengo acá, ahí, tengo una foto con, por ejemplo, amarillo con azul, que está bien, negro con blanco, o rojo con un celeste clarito, ¿ya? Pero no es tan claro, por ejemplo, blanco con verde, o naranjo con verde, o amarillo con un rojito. ¿Por qué? Porque se pierde la información, ¿ya? Y obviamente contrastar, por ejemplo, los peldaños de la escalera, y tener como cuidado con las cosas que puedan ocasionar un problema, porque hay que considerar que el bastón está del ombligo hacia abajo. Entonces, estas típicas como cajitas que colocan con las mangueras de incendio dentro de los edificios, por ejemplo, que están altas. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas van con el bastón y no van a tocar nada abajo porque están altas. O los teléfonos, ahí hay de carne, pero los teléfonos antiguos
que tenían una base que estaban en las calles, y obviamente te lo encuentras con el teléfono en la cara. Entonces igual eso es un accidente. Como les decía, la tiflotecnología están, por ejemplo, el JAWS, el NDVA, que son los lectores de pantalla más comunes, el OpenBook, que es un programa que tú escaneas los textos y pueden pasarlos a audio o a digital, y conversores de audio-texto, como el Speaker, Balabolka, Envision, hay varios. Y los teléfonos, que ahora son una gran ventaja que tienen, creo que todos, lectores, ¿ya? Así que eso. Y obviamente, bueno, lo mismo de la orientación y la movilidad, que es importantísimo que una persona con problemas visuales maneje. Una cosa, no, dos cosas, como para terminar, después preguntan lo que quieran, es no se complique con las palabras. O sea, nos vemos más rato, cosas así, así como, no, no puedo decir nos vemos porque él no me ve. No, tranquilos. O sea, nos vemos más rato, es una cosa súper coloquial. Identificarse, por favor, al llegar o al irse, ¿ya? Decir, no sé, pues tal vez te están contando algo súper interesante y alguien te hizo con la mano que salieras, tú te fuiste y no escuchaste nada. O tal vez están dos personas hablando algo muy personal y no te sintieron y tú llegas y, no sé, es mejor, mucho mejor saludar, identificarse. O sea, pasa mucho que, así como, ya, ¿quién soy yo? No sé, como que te ubiquen por la voz. Tal vez las primeras 100 veces fue divertido, pero después ya no. Entonces, tal vez para ti es la primera vez que le hace esa broma a una persona ciega, por ejemplo, pero no es tan gracioso. Describir los lugares, sobre todo si es un lugar nuevo, y dar indicaciones claras y precisas. Todo lo que hemos trabajado de niños alguna vez, de derecha, izquierda, adelante, atrás, arriba, abajo, es fundamental con una persona con problemas visuales. Avisar, obviamente, si cambia uno posición de un mueble, porque duele. Y, por ejemplo, si se van a encontrar con una persona con problemas visuales, no las tomen y las sienten, terrible. O sea, ayudarle a colocar la mano en el respaldo y la otra mano en la base de la silla, en el asiento, y la persona se va a sentar sola, y avisar obviamente si tiene brazo o no tiene brazo, porque duele sentarse ahí, ¿ya? Y las ventanas abiertas o cerradas, no en término medio, porque eso también puede provocar un accidente. Y no sé por qué las personas habitualmente elevan la voz cuando hablan con una persona ciega. No lo sé, pero la gente como que le grita, pero no necesario, a menos que sea un adulto mayor y tenga problemas auditivos, no lo hagan. Y otra cosa, ahora sí para terminar, cualquier bebé que ustedes conozcan, tienen que poner atención, por favor. Los bebés que tienen riesgo de tener un problema visual son, por ejemplo, los prematuros, ¿ya? Un bebé prematuro es importante ir chequeándolo. Todos los bebés con antecedentes médicos, ¿ya? Que tengan problemas de visión familiares. Un bebé que no enfoca la mirada, el bebé a los 5 meses ya tiene que estar más o menos y mirando, fijando, y si un bebé no enfoca la mirada, pongan atención. Si no sigue, obviamente, la cara con los ojos, si se queda ahí mirando al universo, intenten llevarlo al oftalmólogo. Si hace cualquier movimiento extraño con los ojos, si sus ojos no están alineados o tiene sensibilidad extrema de la luz, también. Si se frota mucho los ojos o le tiemblan. Y si, obviamente, si ve cualquier color extraño en los ojos, ¿ya? Alguna opacidad o algo así. ¿Por qué? Porque el ojo a los 5 meses ya nosotros podemos saber si un bebé tiene algún problema visual. Y todo lo que tiene que ver entre los 5 meses y los 6, 7 años es un gran apoyo. ¿Por qué? Porque vamos a lograr que ese niño tenga toda la atención que necesita para poder entrar después a la educación y a la vida con todas las opciones más adecuadas, ¿ya? Y porque después ya rehabilitación. Todo lo que tenga que ver antes de estimulación y de los 7 en adelante ya rehabilitación. Es la visión que hay y trabajamos en eso. Y eso. Ya, hablé mucho, perdón. Gracias, chau. Ay, sí. Muchas gracias, María Cristina. Qué
quiero entonces iniciar el diálogo entre los asistentes y ustedes. No sé si alguien quiere dejar alguna pregunta o levantar la mano para hacer alguna consulta. Podemos profundizar sobre las temáticas que Montserrat, María Cristina y Claudia nos han presentado. Quedo atenta. Por mientras, allá, Cecilia. Sí, puedes abrir tu micrófono. Yo quiero hacer una consulta, Cristina. ¿Cómo se saben cuáles son las adecuaciones técnicas que se tienen que hacer en los colegios? Porque, por ejemplo, me llamó mucho la atención eso que tú dijiste de los escalones, que se coloca un escalón de un color para que suban las escalas. Porque en el colegio de trabajo sí hay una niña con baja visión, pero nunca hemos pensado en eso, porque como ella estaba en el kinder y era como un espacio aparte del colegio, estaba segura. Pero ahora que ella entró al colegio porque pasó a primero básico, no hemos pensado en esas modificaciones técnicas, de dónde se sacan, dónde yo podría buscar información de eso. Mira, hay en varios lugares hay información en relación a la parte como arquitectónica, pero es solamente la wincha amarilla que uno debería poner siempre en los peldaños. Es porque si tú ves que la escalera, por ejemplo, en negra completa, si tú la miras como de lejos así, se ve pareja negra. Po. En cambio, ¿qué pasa con una persona con baja visión? Pensando en baja visión principalmente, necesita saber dónde comienza y dónde termina el peldaño. Es solo eso. Ya. Es solo eso, pero si quieres busco y te la mando. Ya. Porque es eso, es solo como delimitar de alguna manera los espacios en ese sentido. Porque ya cuando utilizan bastón y por ejemplo son ciegos, se ocupa el bastón nomás, entonces igual no van los Claro. No, pero ella todavía no usa el bastón. Todavía... que tiene que usarlo. Sí, 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 sí quiere usarlo, pero todavía Sí. no quiere. Ya, Ya, proceso. gracias. Es un proceso, sí. Es un proceso, gracias. Ya. Sí, muchas gracias. Carolina Fuentes, tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo no tengo una pregunta, sino más bien agradecerle a todas, pero a María Cristina en particular, yo no sé si ella se acuerda de mí, pero trabajamos juntas codo a codo hace un par de años, bueno, varios años ya, cuando la PRI entró a la universidad, que creo que está por aquí también, PRI, si estás aquí, besitos. Cuando la PRI entró a la Universidad Austral no estaba preparada para recibir a estudiantes con problemas de visión. No teníamos, bueno, de partida a estudiantes no videntes, no teníamos impresora braille, ciegos. Yo recuerdo que la María Cristina siempre fue muy abierta a compartir sus conocimientos con nosotros. Yo era estudiante todavía de la universidad también y fui tutora de la PRI cuando ella entró a la universidad y traté de acompañarla en el proceso. Y recuerdo que con mucha buena voluntad María Cristina nos prestaba la impresora braille de la escuela para que imprimamos documentos y nos facilitó regletas y punzones, porque a regleta y punzón le tipeábamos algunos documentos a la PRI en braille para que ella pudiera sacar adelante la carrera, porque la universidad no tenía ninguno de los implementos que necesitábamos. Y le agradezco mucho a María Cristina porque siento que nunca le di reconocimiento público por todo eso que ella hizo, que lo hizo de amorosa, de buena gente, porque no era su responsabilidad hacerse cargo de las fallas de una institución que debió haber estado preparada. Ahora, felizmente podemos decir que la universidad tiene su propia impresora braille, tiene todos los implementos, una unidad de watch inclusiva y de apoyo al aprendizaje que funcionan bien, pero en esos momentos, en cuanto no tuvimos las herramientas, María Cristina estuvo muy dispuesta a ayudarnos, así que le agradezco un montón y le agradezco por la charla de hoy también, porque siempre que la escucho vuelvo a aprender de ella y estoy feliz de volver a verla, así que besitos María Cristina. Gracias. Y besitos a la PRI que está ahí. La PRI, bueno, si ella quiere hablar después, ella es un ícono de nuestra carrera. Yo soy profesora de la carrera en Pedagogía en Inglés de la Universidad Austral,
y la Pri es ahora una colega, orgullosísima colega, profesora de inglés, docente de la Universidad Santo Tomás, así que le agradecemos mucho igual a Cristina por todo el apoyo que ella nos brindó para que fuera posible que la PRI pudiera adaptarse a una institución donde no estaban las herramientas para que ella sea exitosa. Y eso ocurrió gracias al esfuerzo conjunto de ella con nosotros con la carrera, así que se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, pero los que me conocen saben que estoy ahí para lo que necesiten, así que... Gracias, Carolina. Un poco situándome en la experiencia que tú has presentado con Priscila, quisiera preguntar a Claudia, bien un poco que nos pudiera como informar o presentar la evolución que ha tenido la universidad en términos de inclusión, de un enfoque inclusivo, cómo funciona UH Inclusiva. Quizás nos podría igual Sí. explicar un tono, ¿sí? Sí, estoy preparada. Muy bien. Siempre preparada para esa pregunta. Lo que dice Carolina, estos son procesos, ¿ya? Y estos procesos no se construyen si no nos conocemos, ¿verdad? Es como romper las burbujas. Nuestra sociedad es bien segmentada. Entonces, hay grupos de todo. Y estos grupos no se conocen. Y yo creo que eso es lo que pasa, lo positivo de esos procesos. Por ejemplo, si Priscila no hubiese entrado a la universidad, la comunidad universitaria no se hubiese dado cuenta de que personas como Priscila también tienen las capacidades de estudiar en la educación superior, pero requieren apoyo, porque requieren apoyos para transitar en este proceso y, como decía también y explicaba en mi presentación, para participar. O sea, y seguir a la universidad no es solo ir a aprender cosas que puedo encontrar hasta en Google. Es la forma en cómo las aprendo. Eso es como lo enriquecedor de ir a la universidad y con quién las aprendo, que son mis compañeros, que después me ayudan a ser un buen profesional, porque estoy desarrollando habilidades interpersonales y un montón de cosas más. Entonces, más que decir que una institución está preparada o no está preparada, los que preparan la institución somos nosotros, ¿ya? Y ese construir no se va a dar si no nos conocemos. Pues, y en ese entrar de Priscila entró después Mario y entraron unos cuantos más, y nace UH Inclusivo el año 2014. Tampoco es que es un programa que tiene mucha trayectoria, considerando que para crear cultura de algo necesitas años. Entonces estamos en ese proceso también, saliendo de un enfoque de los que hablaba también, bien médico, ya que era entregar apoyo solamente, no crear cultura. Y en eso estamos ahora, pues el UH Inclusivo está pasando por también la pandemia lo ha ayudado a remecer, y a ver que necesitamos este enfoque de derechos donde podamos hacer comunidad. Porque si bien afortunadamente el equipo ha crecido, ahora somos 4 o 5, ya no me acuerdo, 5 para tantos, y los 5 no vamos a crear cultura, pues si la cultura se construye en comunidad y vernos desde ahí también. Eso es como el espíritu de UH Inclusiva, y lo que intentamos hacer es como la educación en derechos humanos en todas sus dimensiones, no solo en lo jurídico. Ya sabemos que hay normativa, pero ¿cómo hacemos esta bajada a las personas para que sepan que tienen derechos, y los otros, que en este caso que estamos hablando de discapacidad, también sepamos los nuestros y los del otro para respetarlos? En el fondo, el educar en derechos humanos no es un afán punitivo ni castigador, sino es como, si no conoces tus derechos, ¿cómo los vas a respetar? ¿Y cómo vas a fomentar la dignidad? Y ahí me quedo con algo que compartió un profesor, que es como que la dignidad del otro la construimos entre todos. ¿Ya? No es solo una palabra, la dignidad yo la construyo en cómo trato al otro. Entonces esto mismo lo podemos extrapolar no solo a la discapacidad, lo podemos extrapolar a la diversidad sexual, a los pueblos indígenas, a los migrantes. ¿Cómo me relaciono y me vinculo con el otro? Es la clave.
¿cachai? El pensar, esto que le estoy haciendo a esta persona que tiene discapacidad, yo se lo haría a mi jefe, por ejemplo. ¿Sería capaz de hacer eso? De decirle que no importa, ¿no? O dejarlo pasar porque es una persona que yo veo como un ciudadano inferior, porque esa es nuestra realidad. Pero también tiene que ver de cómo hemos construido cultura como sociedad, y no castigarnos por eso, ni sentirnos como, uy, lo hice mal. ¿Ah? Lo bacán es cuando tú dices, chuta, lo estoy haciendo mal, ¿qué hago para cambiar eso y para mejorarlo? Y ahí estamos nosotros como UH Inclusiva dispuestos a apoyar en todo lo que podamos. Pues ahí estamos trabajando con la MONSI y un buen grupo de estudiantes de pedagogía bien conscientes de que me parece fabuloso, porque que un grupo de estudiantes con toda esta sobrecarga académica que existe en estos momentos, además quiera tener una clase aparte voluntariamente, a mí como que eso igual me da ánimo de saber que estos profesionales que se están formando aquí van a ir con una conciencia social importante a la sociedad, al sistema educativo que tiene que cambiar igual, tiene que evolucionar. Exactamente. Monse, quisiera igual pedirte que desde tu posición de estudiante, con estos proyectos que van dando, ¿cómo visualizas tú la formación inicial en términos de educación inclusiva? ¿Cómo la ves tú? Bueno, yo creo que va más allá incluso de la formación inicial que estamos teniendo. Yo creo que va cambiando un paradigma de las nuevas, de las nuevas personas que van naciendo, hoy de las nuevas generaciones que van llegando, ¿cierto? Sabemos que estamos en un país que está cambiando constantemente, ahora más que nunca, y dentro de ahí nos paramos como jóvenes que estamos dispuestos a realizar un cambio, jóvenes que estamos dispuestos a incluir la educación inclusiva cada vez más dentro de los paradigmas, entendiendo que también las prácticas culturales, como lo mencionaba la profesora Claudia, deben derrocarse. Ya no debemos entender la educación inclusiva desde solamente las personas en situaciones de discapacidad, ni mucho menos del rol asistencialismo que plantea la Teletón, ¿cierto? Y es lo que plantea la cultura dentro de cada día en las sociedades, y es lo que cómo se va entendiendo y cómo se va haciendo la bajada de las personas con situaciones de discapacidad, que nosotros, como lo decía también la profesora María Cristina, que nosotros cumplimos este rol más asistencialista de solamente llevar, guiar. Entendemos que ya no es así, que ya esa mirada debe cambiar, y por consiguiente también vamos exigiendo que la educación, nuestra formación vaya cambiando junto con nuestros paradigmas y nuestros nuevos conocimientos, ¿cierto? Vamos exigiendo también como estudiantes que se vayan realizando, actualizando también los planes y programas, que se vaya incluyendo, por ejemplo, algo tan básico en la bibliografía que se entrega en los cursos, una mayor cuota de mujeres autoras mujeres dentro de la formación, ¿cierto? Conociendo cuál es el cambio de paradigma completo, y yo quiero terminar, o sea, rescatando de que no solo basta con las continuas paralizaciones dentro de la facultad, que son totalmente legítimas, pero que más que las paralizaciones yo creo que deberíamos ir activándonos y reactivando el tejido social también con las vinculaciones de las comunidades valdivianas que tenemos en nuestro quehacer, porque la universidad tampoco solo cuenta con ir a formarse, sino que también hay distintos elementos y distintos programas que nos pueden ir ayudando y que también están a la mano, como UH Inclusiva, ¿cierto? Que están dispuestos a ir trabajando e ir enriqueciendo nuestra formación, y también de una forma mucho más interdisciplinaria, enriqueciéndonos con las formaciones de nuestros compañeros que tenemos a la mano, ¿cierto? No solamente tenemos que quedarnos en nuestra formación como profesor de historia, como profesor de educación física, sino que también ir reconociendo que mi profesor de educación física, ¿cierto? Mi compañero me puede ir ayudando e enriqueciendo mi propia formación desde su conocer. Y eso. Claro, exactamente así es. Para ir como cerrando, quiero hacerle la última pregunta a María Cristina. Si es que nos pudieras entregar de forma muy general, porque acá habemos profesores de diferentes disciplinas, quisiera ver si nos podrías compartir algunas adecuaciones que se podrían hacer en el aula para niños con discapacidad visual, baja visión o ciegos, que nosotros pudiéramos como que sean prácticas, que nos pudieran ayudar a nosotros para ir relacionándonos con los chicos y las chicas, porque
muchas veces hay falta de información de parte de nosotros como docentes en el área para poder hacer nuestras clases mucho más inclusivas. Entonces quisiera saber si nos podrías compartir algunas adecuaciones para tener esa información. Sí, mira, lo importante es saber, por ejemplo, cuánto ve y cómo ve, ¿ya? Y además, una cosa súper importante que a veces se deja como de lado, es que, bueno, yo llevo hartos años trabajando y he tenido estudiantes que por no sé, no está ahora, pero por ejemplo, en educación física tenía baja visión y porque tenía que hacer la invertida, y él es muy perfeccionista, y hizo la invertida, se le desprendió la retina y quedó ciego. Súper. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas es muy necesaria, es súper importante saber cuánto ve, cómo ve, y si tiene algún riesgo, por ejemplo, de salud y de riesgo de perder la visión con alguna actividad, por ejemplo. En base a eso, teniendo eso como claro, ese antecedente claro, por ejemplo, las sillas siempre adelante, por favor, siempre guardadas. La posición que va a tener el estudiante en la sala va a depender de justamente cuánto vea y cómo vea. Porque si tú, por ejemplo, tienes, no sé, aniridia, que tiene el ojo, la pupila totalmente abierta, ¿ya? Te deslumbras con mucha facilidad. Entonces uno, insisto, desde tratar de hacerlo mejor, lo sienta adelante y al lado de la ventana, porque obvio la luz te hace maravilloso, pero no ve nada. Entonces, al tener claro eso, podemos ubicar al estudiante, por ejemplo, en una posición de la sala, lo que le decía a la Ceci, por ejemplo, de marcar los escalones, que es lo que se supone que deberían tener todos los escalones, que tienen que tener una winchita de otro color, para que se note, porque no solamente a las personas con, por ejemplo, baja visión le sirve también a los adultos mayores, o incluso a las personas que a veces andamos paviando por la vida y que uno pasa en pantalla los escalones también. ¿Qué otra cosa podría hacer? Por ejemplo, si vas a mostrar, por ejemplo, una actividad, pensemos en educación física, no sé por qué se me vino eso a la cabeza, pensemos en educación física, ya, tú puedes explicar la actividad, y puedes hacer la actividad con tu cuerpo para que todos los chicos la vean, por ejemplo, pero además, si ves que tu estudiante anda un poco perdido y no lo puede hacer, acercarte y explicarle. Yo sé que con todo lo que está pasando no se pueden tocar los estudiantes ni nada, está súper claro, pero por ejemplo, no sé, coloca las manos en la cintura ya, pero dar bien las indicaciones. Si voy a poner mi mano en la cintura, pulgar para atrás o pulgar para adelante, por ejemplo. Lo que pasa es que uno evita hablar de alguna manera. Es súper raro, pero uno como que no da las indicaciones claras, el para allá, para acá, y todas esas cosas, o párate así, párate asá, eso no da ninguna información. Entonces, si uno es claro con las informaciones, puedes hacer lo mismo. Insisto, si ves, por ejemplo, un niño que le complica mucho, acércate y explícale. O lo puedes tomar de ejemplo para que los compañeros puedan ver cómo es el ejercicio, por ejemplo. O si vas a tener una presentación, una cosa en clase, que ahora es muy común de estar haciendo proyecciones, PPT y toda la cosa, leerlo, ¿ya? Porque tal vez la persona que está sentada más atrás no alcanza a ver la letra, ¿ya? Y si no alcanza a ver la letra es difícil que entienda. Si tú dices, bueno, lo que dice aquí es súper importante, no voy a entender lo que está diciendo. Pero creo que lo fundamental es verbalizar todo muy bien, dar indicaciones claras y precisas, y tener cuidado con las cosas como básicas, como soy carete con las sillas, pero de verdad que no se tropieza mucho con las sillas, o por ejemplo, las puertas. En general, si ustedes se fijan, en las salas siempre las puertas se abren hacia afuera, ¿cierto? Pero en la escuela donde yo trabajo, las puertas se abren hacia adentro. ¿Por qué? Porque las personas con problemas visuales se van guiando por la muralla. Entonces imagínate, vaya guiándote por la muralla y se abre una puerta. Ahí quedas, po. En cambio, en la escuela donde trabajo se abren las puertas hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a la sala, golpea
¿Por qué? Porque a veces los chicos están detrás de la puerta por algún motivo. Por ejemplo, en mi sala está el perchero. Entonces, si tú llegas y abres la puerta y el niño está en el perchero, te imaginarás lo terrible que es eso, ¿cierto? En la nariz. Entonces, ¿qué pasa? Que uno golpea, ¿no? Y abre la puerta porque la persona que está detrás de la puerta sabe que tiene que correrse. A diferencia de las salas en general que llegan y abren. Entonces, ese tipo de situaciones son las que uno tiene que tener cuidado y precaución. Y de verdad que eso de tener y conocer los antecedentes oftalmológicos, de verdad que es súper fundamental, porque te puedes ahorrar un problema severo, que queden ciegos en 3 segundos por hacer una fuerza mal hecha. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tiene miopía, pero si tiene alta miopía, cuídense, porque incluso el tener las mujeres cuando tienen alta miopía y tienen hijos por parto normal, todo lo que tiene que ver con el pujar y todo eso puede desprender la retina. Así, en 3 segundos, pueden quedar ciegos. Así que de verdad no es del terror, no, tranquilos. Pero de verdad que en ese tipo de cosas es necesario conocer. Por eso creo que es súper necesario, como decía la Montserrat, si no me equivoco, saber los nombres y saber eso. También en la parte visual es súper importante saber los diagnósticos y saber el riesgo que pueden tener si hacen tal o cual actividad. ¿Ya? Eso, creo. ¿Bien? Gracias. Gracias, María Cristina. No sé si los asistentes tienen alguna última consulta o comentario que hacerle a nuestros panelistas. Pierre. Muchas gracias por las presentaciones, estuvieron muy interesantes, ¿ya? Y cada uno, mi pregunta va hacia las tres en ese sentido. ¿Cuál ha sido el papel de la experiencia para ustedes con esas personas en situación de discapacidad en torno al cambio de trato o de paradigma respecto a esas personas? ¿Ya? No sé si me hago entender. Sí, sí. No sé, Carolina, sí. Comienza Claudia, para después Montserrat y María Cristina. Sí, yo bien breve, en el fondo, cuando tú te vinculas, es un poco tomando lo que dice María Cristina, porque yo creo que todo lo que ella sabe ha sido más que todo por los años que lleva trabajando y conociendo a las personas en situación de discapacidad visual. ¿Sí? Y más que el experto, que también es un tema que se está viendo en inclusión, los invito a ver, hay una red que se llama MISEAL, que habla de no tener la expertise como nosotros lo entendemos, sino la experiencia y estas relaciones horizontales que se tienen con el otro. Entonces, yo una experiencia muy enriquecedora y que ha cambiado totalmente mi forma de ver a un grupo bien especial que son los autistas. En este año pandémico igual se nos ocurrió ahí con mis colegas, porque claro, así como entró Priscila en algún momento, ahora están entrando muchos chicos autistas a la U, que son adultos, ya no son niños, con todo lo complejo que es ser niño y la mirada que tienen los adultos sobre los niños. Son adultos que son autistas y tuvimos que empezar a contactarlos y a vincularnos con ellos y nos juntamos todos los miércoles a las 6:30 en la tarde, de 6:30 a 8, así que si tienen algún estudiante que quiera compartir en este espacio, todos son bienvenidos. Y nos juntamos solo a conversar, a dar un espacio, a conocernos, a hablar de temas del interés de ellos. Y oye, es un mundo, ¿cachai? Yo saqué todos mis prejuicios y mis estereotipos de lo que puede ser una persona autista como adulto, ¿ya? Así que respondiendo a lo que dice Pierre, claro, pues cambia la visión cuando uno se vincula con otra persona, como de conocerla genuinamente, hay una transformación y yo creo que ese enriquecimiento y ese aprendizaje nunca se va al compartir con un otro. Gracias, Claudia. Montserrat o María Cristina. Montserrat. Yo voy a un poco repetir un poco lo que dijo la profe porque
creo totalmente que conociendo a una persona se derriban todos los prejuicios que yo podía tener ante ella, ¿cierto? La mirada que previa que yo me hice de esa persona se derriba cuando la conozco, y eso nos pasó totalmente cuando llegamos junto con Tatiana al colegio, que nosotras llevábamos sabiendo casi de texto y de manual, ¿cierto? Cuáles eran todos los problemas que tenían las personas con autismo, cuáles eran sus necesidades educativas especiales y cuál es la planificación que nosotros realizamos, ¿cierto? Pero no los conocíamos, no sabíamos quiénes eran, como les mencionaba, y además nosotros llegamos con esta idea de que nosotras éramos las profesoras con nuestras cotonas blancas, ¿cierto? Impoluta, nuestra insignia de profesora de la universidad, a enseñar, a promover, a realizar los talleres. Y cuando nos dimos cuenta, cuando llegamos a la sala de clase, los primeros 10 minutos realmente nosotros estábamos en una esquina de la sala, así. ¿Qué hicimos? ¿En qué nos metimos? O sea, todo lo que leímos totalmente queda en boga, ¿cierto? No nos sirve para nada. Nuestra libretita perfecta se fue a un tacho de la basura, se botó, y en base a la experiencia fue realmente reescribir todo lo que habíamos aprendido, pero en base también a lo que como comentaba el profesor Pierre y a donde apuntaba su pregunta, era que conociendo, ¿cierto? Sabiendo quién era nuestro estudiante, podíamos realmente, y desde ahí partir recién las planificaciones que queríamos realizar, o sea, no podíamos ir con esta idea, ¿cierto?, de supuesto experto, como decía la profesora Claudia, como nosotros, las profesoras o futuras profesoras, que ya teníamos un título o que vamos a tener un título patente, ¿cierto?, y plantearnos desde ahí. Por eso yo también les decía, y que me gustaba recalcar esa idea de que con la inclusión es un trato y es un cambio de paradigma en donde no solo aprende quién se le está intentando aprender, sino que también aprende el que está intentando enseñar. Eso. Muchas gracias. Sí, lo que dicen es cierto, o sea, de verdad que el relacionarte cambia, la experiencia es distinta. Yo me acuerdo que cuando entré a la U, nos hicieron típico, ¿por qué quieres estudiar diferencial? Y hacer una autobiografía y toda la cosa. Y me di cuenta de que ahí, o sea, estoy hablando, yo entré viejita a la U, de que no tan vieja, pero como a los 22 años, que a esa edad me di cuenta de que mi mejor amiga tenía baja visión. O sea, para mí siempre fue la Paula, y yo me reía, pero a carcajadas cuando la Paula corría y chocaba porque no veía, y ella se reía a carcajadas de mí porque yo, bueno, ahora ya he mejorado, ahora camino con los pies derechitos, pero en ese tiempo caminaba con las puntas hacia adentro de los pies. Entonces yo corría y me pisaba la punta de los pies y me iba de cabeza, y me caía las rodillas, todas pelas hasta el día de hoy. Entonces, me di cuenta, recién entrando a la U, que mi amiga no veía, que veía pésimo, y que yo me reía de ella todo el rato, ella se reía de mí todo el rato, para mí nunca fue la amiga con problemas visuales, era la Paula nomás, o sea, no había tema, y ahí recién, o sea, después de los 20 años me puse a dar cuenta así como, en realidad no veía bien, Nosotros jugábamos a leer braille, le pasaban unas tremendas hojas, que son las que de la impresora Braille, que son grandes, y leíamos así. Y leíamos, obviamente no leíamos nada, y jugábamos a leer. Entonces, de ahí me empecé a dar cuenta de que sin querer me había relacionado con muchas personas con algún problema visual o cognitivo, y que nunca fue tema, que siempre fueron parte de mi vida solamente. Obviamente con los trabajos, con la experiencia que he tenido con los años de trabajo, obviamente he ido aprendiendo mucho más, y tienes razón, o sea, uno aprende mucho con los chicos, o sea, yo estudié visión, pero mi tesis fue sobre autismo, nada que ver, pero nos llamaba la atención el tema. Entonces empezamos a trabajar eso, y empezamos a darnos cuenta, y no sé, ahora relacionarme con mis sobrinos que tienen autismo es como mi sobrino nomás, o sea, no es problema. Tengo montones de amigos, bueno, porque además trabajo en el área visual, tengo montones de amigos con problemas visuales, y ahí, o sea, como tengo tan incorporadas ciertas cosas, por ejemplo, la otra vez andaba con mi mamá y pasé la mitad de una feria costumbrista contándole todos los negocios que habían. Ya, mira, aquí venden, no sé, empanadas de marisco, no sé qué, acá venden, y a la mitad mi mamá me dice, para. Y yo, me dice, si alcanza a ver lo que venden, y yo, ay, ya. Entonces estoy tan acostumbrada, es parte ya de mi vida, que transmito todo el rato. Entonces para mí no es así como ya, me pongo mi posición de profesora y ahora voy a hacer esto. No, es parte de mi vida nomás.
Y con mis amigos es lo mismo, bromeamos y hacemos todo, entonces como que la experiencia te ayuda mucho, en resumidas cuentas. Sí, la inclusión es una experiencia, es parte de nuestra vida. Sí. La tenemos que hacer parte. Bueno, les quiero agradecer a nombre de la comunidad de profesores que estamos a cargo de educación inclusiva, su tiempo y su colaboración en este primer encuentro que hemos tenido de diálogo. Así que agradecemos mucho la experiencia que ustedes nos han entregado, todo el conocimiento vertido en este primer encuentro. Así que los invitamos y las invitamos para el próximo martes a las 5:30. Vamos a tener el segundo encuentro del ciclo sobre inclusión e interculturalidad, ya donde vamos a tener un invitado, profesor de la Universidad del Biobío, Héctor Parra, y va a moderar nuestro colega Gerardo Muñoz. Así que van a estar todos invitados, pueden ingresar con el mismo link de hoy para que puedan presenciar también su experiencia con la interculturalidad y la educación, ¿vale? Así que agradecemos a todos y a todas su presencia hoy y nos vemos entonces el próximo martes. Que estén todos muy bien, que tengan muy buena semana. Vale. Chao, muchas gracias. Chao, chao. El link está en... El link para descargar esta sesión lo están colocando ahora en el chat, ¿ya? Para que puedan estar atentos. Vale. Hasta luego. Gracias. Eso, chao, chao. Chao, chao.